gamificación. Mi intención es presentar las definiciones básicas, comprender de qué van las estrategias que se utilizan para gamificar una lección, pero como siempre, es un camino que después se construye. Entonces, teniendo los conceptos básicos, el resto ya viene pues un poco principalmente de cuestiones de ensayo y error, que es natural en cuestiones que están vinculadas con todo lo educativo y más aún cuando hay afinidad con las tecnologías digitales. Entonces, bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero hablar brevemente de algunas cuestiones de nuestro contexto educativo, que ustedes muy probablemente es lo que vivimos en el cotidiano, ¿no? Estamos en todo ese paradigma social de la sociedad de la información y el conocimiento y existen nuevos hábitos sobre comunicación e información. Y esto es una primera cosa a tomar en cuenta porque nuestra sociedad nos ha vuelto al mismo tiempo motores de información y consumidores permanentes de información, y información que llega de diversas formas a través de muchos canales y sumamente diversa, y eso también ha generado que tengamos acercamientos cada vez más sofisticados a la información. Eso es una idea que hay que tenerle por allí en claro y se vincula directamente con el tema de hoy. Cultural Lag es un concepto sociológico que en cuanto a lo que se refiere a la educación nos indica que la sociedad se está moviendo a un ritmo muy acelerado, un ritmo que es difícil de seguir el ritmo desde la investigación, y la educación está todavía más atrás. Entonces, bien o mal, aún la educación sigue respondiendo a un modelo principalmente industrial, y la sociedad actualmente tiene otras dinámicas. Entonces, va por allí también las necesidades cuasi obligatorias de innovar en nuestras prácticas. Los perfiles laborales van a cambiar en el futuro. Muy probablemente hay un libro muy interesante de Sálvese quien pueda, de Oppenheimer, quizás alguno de los colegas lo leyó, y eh, los empleos del futuro están enfocados a la toma de decisiones y a la resolución de problemas. Entonces, los algoritmos repetitivos no van a ser tan cumplir con la misma operación diariamente, no va a ser algo que esté al alcance del ser humano, sino que va a ser algo que va a ser muy probablemente sustituido por los maquinismos. La innovación educativa, emprendimiento, aprendizaje para toda la vida, autoaprendizaje, educación apoyada en tecnologías. La educación, no quiero hacer una apología completa de la tecnología como tal, pero la educación va a cambiar. Y ahí, bueno, es un reto que estamos enfrentando a diario. Particularidades para la educación superior. Mm, Nuestras instituciones pues están trabajando o ya han trabajado en algunos casos pues en nuevas modalidades. Hay diversos niveles de experiencia en esas nuevas modalidades, y la situación actual pues ha elevado esto, ¿no? Ha elevado para muchos de nosotros quizás ha sido un salto violento hacia el uso de tecnologías, hacia digitalizar nuestras prácticas, con sus ventajas y sus desventajas. El reto también ha traído algunos cambios interesantes, principalmente modelos socioconstructivistas. Muy probablemente el modelo educativo de la central también responde a esa recuperación de las experiencias de los estudiantes, a trabajar en el aprendizaje, compartir, etcétera, etcétera. Em, y voy a ir hacia el final, que las didácticas tradicionales pueden ser potenciadas con lo digital. Esto, por ejemplo, es una clase apoyada en lo digital que simplemente se rompen las distancias, pero hasta el momento sigue siendo esa charla que tenemos generalmente en un aula tradicional. Pero eso que es común, que yo potencié mi práctica con un proyector, con unas diapositivas, con diversos canales, que es lo que yo normalmente hago, hay que dar un salto adicional, que es pensar directamente en didácticas nuevas, que no solo sean una potenciación de lo anterior, sino que efectivamente respondan a una nueva de pensar lo educativo con estos nuevos canales y estas nuevas formas de comunicarse. Y en ese marco es que se ubica un poco la gamificación. Eh, no necesariamente en cuanto a lo digital, sino en ser una metodología diferente. Y aquí coloco algo adicional simplemente
cuáles son las características de ese aprendizaje desde la no presencialidad tradicional. Entendida esa presencialidad tradicional como el estar juntos y coincidir en tiempo y en espacio, ¿no es cierto? Aquí, este encuentro que tenemos ahora es presencial también. Estamos coincidiendo en tiempo y nos vemos. Es la telepresencialidad. No es la presencialidad tradicional, pero es presencialidad en sí mismo. Entonces, ¿qué ocurre o qué cosas hay que tomar en cuenta respecto a este aprendizaje desde la no presencialidad tradicional? Primero, el acceso a infinita información, la flexibilidad al acceso y a los trabajos y a los intercambios, interacciones que se puede tener con la gente, la ubicuidad de que no importa nuestra ubicación y la autonomía, que son ventajas que generalmente se colocan cuando leemos un poco de las tecnologías y su relación con la educación, también tienen una contraparte. Entonces, infoxificación, entendida como, son de esas palabras que suenan a lo que son, ¿no es cierto? Intoxicarse de información o no poder diagnosticar la información que me es válida, mayor tendencia a procrastinar, el potencial aislamiento. Aquí hay un autor muy interesante que se llama Andrew Quinn que aborda mucho de estas cuestiones de ciertos efectos adversos de las tecnologías. El culto del amador es uno de sus libros más conocidos. Y la cuestión con eso es que uno tiene que estar cuidando también que las ventajas y las desventajas pues se aprovechen las unas y se eviten las otras. Características deseables desde este aprendizaje, que es todo el contexto en el que vamos a hablar, pues interacción por diversos canales, generar investigación y flujo de información de doble vía, no solamente desde el profesor hacia los estudiantes, sino viceversa, y varias cuestiones que seguramente habían tratado en el resto de talleres. Y ahí es donde pongo algunos ejemplos que están directamente vinculados con esas nuevas didácticas que son afines con las tecnologías, no dependientes, afines con las tecnologías, y ahí clase inversa, el mobile learning, el aprendizaje ubicuo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es en el contexto en el que deberíamos de pensar la gamificación, ¿no es cierto? Una nueva forma de dar clases que se pueda apoyar o ser afín con las tecnologías digitales. Y aquí, simplemente aquí hay una línea de tiempo, no me voy a tener mucho más en esto. Al hombre siempre le gustó jugar, al hombre y la mujer, quiero decir, siempre les ha gustado jugar. Y los juegos han tenido hay este componente interesante de que uno aprende mientras juega, pero no es tanto así apoyado solo a la, a la diversión como tal, sino que también se rescata un conjunto de características del juego que dan otras competencias. Y ahí vamos a hablar un poco de la mecánica del juego. Y bueno, aquí ese juego UR de Mesopotamia, por ejemplo, era sobre avanzar, asumir un rol y continuar adelante. Y esto en clave digital es lo que son los avatars, el uso del ajedrez, no solamente como algo divertido, sino para entrenar estrategia. Ya nos lleva a un concepto que son los juegos serios. Vamos a hablar de eso un poco más adelante. Y desde la entrada del computador, desde la entrada del metamedio hacia hacia el futuro, pues el juego como tal se revoluciona. Los videojuegos como tales son ahora una cultura completa y ese impulso que dio lo digital un poco revitalizó el pensar el juego dentro de lo educativo. Aquí un poco de los orígenes. El origen lejano era pensar en que el juego tiene un conjunto de reglas, tiene obstáculos, genera toma de decisiones y eso ayuda a aprender. Eso unido con nuevas formas de jugar. No sé los colegas más o menos en qué promedio de edades estén, a ver si alguno de ustedes le entran a los videojuegos o algo similar, o tuvieron su experiencia con el Pong, con el Tetris, que eran en sus orígenes, el Pac-Man tal vez. Y todos esos cumplen con eso, tienen unas reglas, tienen unas mecánicas, se superan obstáculos y en muchos casos hay toma de decisiones. Y eso tiene que ver también con gamificar una lección, ¿no es cierto? Entonces, provoco toma de decisiones que llevan a comportamientos, a premios y recompensas que se pueden obtener con lo que uno decide. En un origen inmediato, pues ya comienza a haber investigación al respecto y aquí hay unos elementos muy interesantes a tomar en cuenta. Primero, eh, Malo analiza que el juego o los elementos del juego
permiten la motivación al aprendizaje. Entonces, las lecciones que sean gamificadas debería de esperarse que generen una mayor curiosidad y gracias a que se trabaja con fantasía, con retos, con desafíos, pues eso motiva a continuar. Eso vamos a verlo un poquito más al frente. Guy es un psicólogo. En la bibliografía de esta presentación van a tener el acceso a los artículos de estos investigadores. Le califica al videojuego o un videojuego, o un buen videojuego como una máquina de aprendizaje. ¿Qué quiere decir con eso, Guy? En que específicamente un juego que divierte, que da información bajo demanda y que otorga información para toma de decisiones es algo que permite aprender a cualquier persona. Hay un ejemplo muy interesante y hay un par de artículos al respecto. Es el juego de Age of Empires 2. Es un juego de estrategia. Pero mientras uno habla, mientras uno está ahí generando, moviendo sus tropas y todo eso, van insertos dentro de cada misión cuestiones de la historia. Y esas cuestiones de la historia son las que definen la misión que uno va a cumplir. Estoy seguro que muchos colegas conocerán la historia de Juana de Arco. Entonces hay una presentación de la vida de Juana de Arco y posteriormente uno tiene la misión de cuidarle a Juana para que llegue hacia la basílica. Entonces, que es algo que históricamente ocurrió, se convierte en un desafío y está ubicado históricamente y se aprende mientras se juega. Sawyer Smith un poco ahí desarrollan lo que son juegos serios, eso vamos a diferenciar un poco más adelante, son juegos hechos para divertir y aprender, que no es lo mismo que gamificación. Y finalmente el origen concreto del concepto como tal se debe a Neil Peeling, que en el 2003 habla de esta cultura del juego y observa que se pueden colocar todas las reglas o todas las características del juego, se pueden adaptar con diversos propósitos a todo tipo de situación. En general, la gamificación puede clasificarse o puede conceptualizarse como el uso de la mecánica, la estética y el pensamiento lúdico, que son propias del juego, para motivar la acción y promover el aprendizaje y la resolución de problemas. Aquí algunas cuestiones rápidas. Gamificar es pasar las reglas del juego y lo lúdico a mi clase, a una situación particular, a una cuestión laboral. Eso queda claro. Es diferente de lo que se conoce como juegos serios. El juego serio es que uno desde el principio comienza a desarrollar un juego que ya tiene un objetivo de aprendizaje. Por ejemplo, una aplicación o un software que simule que tú estés utilizando una granja, pero que te ayude también a aprender cómo los ingresos y salidas eh, que tienen que ver con ser un granjero funcionan en la vida real. Entonces, este ejemplo que les doy de hecho es real, es de un colega de Colombia que trabajó en simular lo mejor posible las situaciones de toma de decisiones que tiene alguien que ocupa o que trabaja con una huerta y a las decisiones económicas con las que tiene que lidiar. Entonces, era divertido el juego y al mismo tiempo se iban tomando ideas de lo que significa egresos, gastos variables, costos fijos, etcétera, etcétera. Miren cómo el juego serio es desarrollar un juego específicamente, la gamificación es aplicar mecanismos a algo que ya existe. Y eso vamos a detenernos un poco más. Pensar que el juego es solo para niños no es así. De hecho, a todos nos gusta jugar. Nuestras dinámicas de juego como adultos son diferentes a los de los niños, pero el pensamiento lúdico sigue ahí. El gusto por los desafíos se mantiene. Pensar que la gamificación es idéntica para todos los niveles educativos, lo acabo de colocar. Los adultos se divierten de manera diferente que las primeras edades. Pensar que gamificar mi clase es de vez en cuando poner una dinámica para relajarse, para distender el tiempo, tampoco eso tiene que ver con gamificación. La gamificación se vincula directamente con objetivos educativos. Em, Pensar que es una simulación. No es efectivamente la simulación de algo real, sino que es algo que al mismo tiempo que podría simular algo, te enseña algo. Quiero poner un ejemplo y diferenciarlo con la simulación. El Cuerpo de Bomberos de Quito dispone actualmente de un equipo completo de simulación que trabaja con realidad inmersiva. No sé si alguno de los colegas ha escuchado de eso. O sea, es conseguir que la persona no pueda diferenciar la vida real de aquella realidad que le está mostrando
los equipos. Y entonces la idea de ese simulador es colocar diversos escenarios de riesgo para ver cómo el conductor de una bomba de bomba de agua reacciona a un temblor, reacciona a un tráfico complicado, etcétera, etcétera. Ahora, el simulador está pensado allí para evaluar lo que la persona ya conoce. Y esa es la diferencia con la gamificación. La gamificación pretende enseñar algo nuevo. Y entonces ahí es la diferencia con la simulación. No necesariamente es digital, y eso vamos a comentar un poco más adelante. Y no es ABJ, que es el aprendizaje basado en juegos, que es básicamente otra nueva línea de trabajo que tiene que ver con, de alguna manera, articular todos esos elementos anteriores. ¿Por qué podría tener también éxito gamificar algo? Eh, yo estoy tratando de ver el chat de ustedes, me gustaría verlo. O funciona aquí las manos, ¿no es cierto? Entiendo que sí. Sí, doctor. Ya, entonces voy a hacer algunas preguntitas. Em, Nuestro cerebro está pensado para darnos recompensas cuando logramos superar algunos desafíos. Entonces, apenas estoy colocando eso en esta diapositiva, no me voy a extender mucho más, pero la liberación de la dopamina, la generación de adrenalina, una vez que tú sobrepasas un desafío y tu cerebro libera serotonina, es algo que te mantiene activo, que te mantiene atento. Y la gamificación también aprovecha un poco esta dinámica de que el cerebro tiene su propio sistema de recompensa cerebral. En todo caso, ahí le pongo entre paréntesis la adicción, porque es justamente lo que también vuelve adicto a los videojuegos a los muchachos hoy en día. Como constantemente estoy teniendo recompensas de las misiones que voy cumpliendo, pues a veces puede ocurrir con ciertas personas que se genere adicción. Sería genial generar adicción a nuestras clases, ¿no? Sería muy bueno. En todo caso, eh, ¿qué características del videojuego o de jugar digitalmente son deseables para el aprendizaje? Y aquí es un poco, ya entramos directamente en materia. Información contextualizada y bajo demanda. Entonces, el juego no me dice más de lo que necesito para superar el desafío. En clave de educación, lo que significa es que nosotros no debemos de colocar datos o información más allá de aquella que le sirve a la persona para hacer lo que desea hacer. Entonces, eso tiene que ver con la información contextualizada, con la relevancia, con la calidad de la información. Tareas desafiantes pero factibles. Entonces, y este es un equilibrio en el que siempre nos movemos al generar una tarea, ¿no? Una tarea que no sea ni demasiado fácil, que no genere ningún conocimiento significativo, ni demasiado complicada que el estudiante abandone la tarea. Y entonces allí es en donde se maneja un poco hasta qué punto la experiencia nos va estableciendo nuevas formas de generar consignas de aprendizaje. Tener al usuario como creador o tener a nuestro estudiante como alguien que propone. No hay respuestas únicas, sino que debería de existir o hay la posibilidad de que propongan sus nuevas formas de superar los desafíos. Hay niveles de preparación y entrenamiento. No sé, ahí quisiera que alguien alce la manito o que alcen la manito los colegas que hayan jugado un videojuego actual, que hayan establecido, al menos con los hijos, no sé, un God of War, un GTA, algo por el estilo. O incluso los juegos más que son propios del móvil, el Angry Bird, por ejemplo. Casi cada uno de esos juegos tienen un nivel cero de preparación, un nivel hecho para explicarte la dinámica del videojuego. Eso en clave de educación, pues tiene que ver con un propedéutico mínimo, con un diagnóstico mínimo. Miren que muchas cosas podrían ya ser parte de nuestras prácticas. La experiencia, progresividad, retroalimentación inmediata. Cuando tú haces algo errado dentro del videojuego, tú sabes, efectivamente, hay una relación directa de causa y efecto y sabes que hay algo que tienes que mejorar en tu juego para obtener los resultados deseados. Eso se podría pensar también para la lección. Autonomía y situaciones abiertas. Y esto tiene que ver con que debería de generarse toma de decisiones con los estudiantes
y establecer en lo posible dentro de nuestros contenidos que haya la posibilidad de que se tenga una flexibilidad de cómo acercarse al orden de los temas, se puede establecer qué actividad se puede hacer primero o después y todo aquello que tendría que ver con situaciones abiertas y reglas claras e intentos infinitos. Entonces, cuando uno empieza a jugar, pues no hay un límite, sino su propia voluntad hasta trabajar. Y esto es algo que también se aplica en lo educativo, principalmente en ciertos, vamos a ver que hay una forma de formularios o de cuestionarios electrónicos que están pensados para eso, para que yo me motive a continuar trabajando mientras yo, eh, sin tener la necesidad de alguien que me diga que lo intente de nuevo. Es de esa la idea. Entonces, y eso tiene que ver de nuevo con autonomías, con motivaciones, etcétera, etcétera. Aquí solamente hay una explicación de los juegos serios. Voy a pasar adelante. Entonces, ¿qué es lo que motiva o cómo la gamificación motiva al estudiante a seguir estudiando, a seguir participando en nuestra lección? Pues por un lado hay una motivación extrínseca, desde fuera, la que nosotros le ofrecemos, y que tiene que ver con puntos, con emblemas y tableros de clasificación. Por eso es que tiene esas siglas PET. Y un poco la idea es que mientras yo voy avanzando o mientras mis estudiantes avanzan en sus lecciones, pues adquieren puntos, que es diferente de las calificaciones como tal. Son unos puntos más dinámicos, vamos a ver eso un poco en la acción. Tiene que ver con emblemas, es decir, que llegaste a una cantidad de puntos y tienes un emblema de experiencia 1 o de competencia específica alcanzada. Es algo que él tiene y que puede mostrar a los demás, y eso incluso tiene que ver también con reconocimiento social. Y tableros de clasificación. Entonces, tableros de clasificación que no solamente apuntan a la competitividad, sino que también apuntan a ayuda solidaria, a generar interaprendizaje, a que cuestionarios o ciertas actividades se resuelvan de manera colaborativa. Al tiempo que uno propone ese tipo de motivaciones extrínsecas, pues se espera que el propio usuario tenga motivaciones propias al jugar dentro de la clase. Y entonces ahí tiene que ver con cuestiones de autonomía, cómo generamos motivación intrínseca a través de la autonomía, pues es permitirle que pueda elegir, que pueda generar sus propias formas de identificación, que pueda ensayar, que pueda equivocarse y volver a intentar. Entonces, ahí es en donde se va trabajando con autonomía. Competencia. La competencia no es mala dentro de ciertos estándares, y es la idea de que se pueda medir el desempeño de las personas, ver cómo gané, qué tiempos, si es que alguien resolvió más brevemente una tarea específica, un récord, comparar, y todo eso como que impulsa a las personas a continuar ya, ser mejores en el próximo intento. La relación social que ya había tocado. Entonces, ver cómo esta gamificación de una lección permite también que las personas reconozcan a los otros, que se vea que alguien puede necesitar ayuda y el resto pueda trabajar en esa ayuda con los demás para que todos superen estos desafíos que se proponen. Y finalmente, tiene que tener un significado. Entonces, en cuanto a la educación de adultos, por ejemplo, profesionales, es mucho mejor si es que ya se plantea la lección apuntando a competencias que van a estar vinculadas con lo que él hace a diario o con lo que tiene que ver con su trabajo. Y esto tiene varias líneas con el aprendizaje significativo, ¿no es cierto? Entonces yo sé que esto me va a ser de utilidad y por tanto tengo una motivación propia de aprender, independiente de todo el resto o del contexto en que se esté dando la lección. Aquí no me voy a quedar mucho, es simplemente algunas características que una lección gamificada puede tener para hacer una experiencia memorable como tal. Y entonces, hay cuestiones de estética. Hoy me pasó algo muy raro. Hoy día pues tuvo la central tiene ahí su arte muy simpático con mi foto, etcétera, etcétera. En cuestión de 2 horas pues ya tenía alrededor de unos 90 likes. Entonces me llamó mucho la atención. Esto tiene que ver con la estética, ¿no es cierto? Y eso está comprobado que acompañar un texto, acompañar una información de ciertas características estéticas, pues llaman más la atención y mantienen la atención como tal. Entonces, un solo texto frío
sin nada más que sea significativo para el que lo ve, pues muy probablemente no va a tener mucho éxito que algo que tiene uno, que ataca varios canales para el estudiante. En cuanto a la cuestión de la mecánica, es simplemente tener claro o establecer las formas en que se va a cumplir el desafío que se está planteando dentro de la lección. Vamos a ver eso en un ejemplo más sencillo. Otra tiene que ver con narrativa. ¿A alguien le gustan los cuentos? Nadie. ¿A alguien le gustan los cuentos? Quizás. Yo no sé por qué no puedo mirar el chat aquí. Quisiera ver hasta acá. No sé si alguien está colocando en el chat. A mí me gustan muchísimo los cuentos de Chejo. Son cuentos rápidos, son cuentos muy graciosos y que además básicamente tienen la capacidad de, en un solo, en cuestión de unas 2 hojas, ahorita le pude ver. En cuestión de unas 2 hojas se tiene la capacidad de ir desde un planteamiento, un desarrollo y un final todos coherentes. La idea de hacer o de gamificar una lección es tener una narrativa, es contar una historia. La historia está dentro de un contexto y generalmente se trata de hacer que sea el estudiante el propio protagonista. Y eso también me genera motivación. Y finalmente, pues reglas que estén vinculadas con cómo se va a generar la competitividad, cómo se establece colaboración, turnos, qué va a pasar con las recompensas. Aquí no me voy a quedar mucho tiempo. La mecánica, aunque hoy en día son casi todas mezcladas, existen en los videojuegos, existen las dinámicas, todas estas dinámicas están mezcladas, pero un poco nos sirve como guía a nosotros. Entonces, una vinculada o crear o gamificar nuestra lección para el comportamiento. Entonces, yo estoy planteando un desafío en donde tiene que caminos a elegir. Y el ejemplo en cuanto a la línea de videojuegos de este tipo de mecánicas es lo que se conocen como videojuegos sandbox o caja de arena, en donde te sueltan en una ciudad y tú bien puedes cumplir una misión de ayuda o atropellarle a una persona con un auto. A ese nivel de complejidad llegan estos videojuegos. A nivel educativo, por ejemplo, sería interesante o algo que se ha trabajado es en establecer o poner una lección en donde se presenta un dilema y desde ese dilema, que es algo a resolverse, pues cada uno o cada estudiante es libre de compartir cuestiones, de elegir cuestiones vinculadas con ética, establecer hasta qué punto hay un compromiso con algo que uno está presentando dentro de su materia. Mecánicas de retroalimentación y esas son plenamente utilizadas para entrenamiento. Y entonces, un cuestionario rápido para verificar o establecer avances de cada uno de los estudiantes. O establecer hasta qué punto pueden resolver o articular diversos conceptos. Había un videojuego muy interesante que se llamaba Increíble Machine. Les invito a verlo o googlearlo alguna vez. Y en donde simplemente la cosa era hacer llegar por ejemplo, hacer llegar una bola desde el lado A al lado B. Y tenías a disposición unas tablas, tenías a disposición pesos, tenías a disposición poleas. Y específicamente lo que hacías es ir trabajando, ver si hasta qué punto con esos componentes se puede cumplir con esa misión. No lo logro, me retroalimentaba el programa diciendo, muy probablemente esta polea te sirva a colocarle aquí arriba. Y después pues, te permitía nuevamente iniciar el trabajo. Entonces, un cuestionario muy probablemente electrónico. Es muy fácil hoy día, incluso dentro del Moodle, trabajarlo así. Y mecánicas de progresión. Entonces, la acumulación de habilidades significativas. Entonces, tú has logrado pues cumplir con esta primera fase digamos, de una clase de estadística. Ya conoces un poco trabajar con variables. En base a tu experiencia anterior, pues podrías avanzar a este siguiente nivel de expertise. Y eso, pedagógicamente hablando, está vinculado con los andamiajes. Y aquí, bueno, hay dos tipos de gamificación. Uno de tipo estructural, que es cuando mi contenido de aprendizaje se mantiene como tal y gamificamos la estructura, y gamificar el contenido. Gamificar el contenido es un poco aplicar todas estas ideas de que
tengo que separarme de los elementos teóricos como tales y contextualizarlos dentro de una historia a tomar en cuenta. Aquí iba, brevemente unas particularidades en cuanto a la educación superior, que nos diferencia de la gamificación con los chicos. Entonces, tienen que ser problemas significativos. Entonces, apuntar que en algún momento de la clase sean los propios estudiantes los que planteen los problemas. Propósito doble, pero jerarquizado. Y entonces, es mi propósito integrar reglas del juego, pero nunca integrar o poner el juego significa que va a estar esto por encima de los resultados de aprendizaje. A veces ocurre que por gamificar una lección se termina jugando y entonces, y no se aprende. Entonces, hay una jerarquía de los objetivos. Hay que apuntar a que se tenga una comunidad de aprendizaje mientras se juega. Y aquí es un poco ese dilema entre la competitividad, pero una competitividad de cierta forma solidaria, y el seguimiento a competencias digitales. Y entonces, gracias a la afinidad que tiene la gamificación con esto, pues puede elevar competencias digitales de los estudiantes. Aquí, yo voy a seguir con este problema de que por lo que le tengo aquí no puedo ver, quisiera ver, no todo, eso, por fin puedo ver el chat. No todos podemos hacer la mano. Gracias. ¿Quién diría haciendo esos videos para mis 3 materias? Gracias, ahora sí puedo ver por fin el chat. A mí me gusta ver eso. Por allí está colocando ya algunos ejemplos de trabajo. Second Life, que coloca Ángel Rodrigo, es sumamente interesante en el sentido que tú puedes crear o simular toda una vida alternativa y en donde ha habido varias experiencias para trabajarlo con gamificación. Entonces, eh, magnífico lo que coloca allí. Mm, la idea a la final de cuentas es que se puede trabajar o se pueden establecer esos escenarios que son significativos para el estudiante y en donde puede tomar decisiones. ¿Qué resultados se podrían esperar? Un incremento del compromiso estudiantil. En general, si es que logras motivación, pues el propio estudiante va a comenzar a trabajar en su propio aprendizaje. Aprendizajes flexibles, y esto hay unas experiencias de aprendizaje ubico muy interesantes utilizando el celular. Y entonces, llevar el reto a la realidad. Por ejemplo, la visita a un museo o la visita a identificar ciertas partes de la ciudad a nivel de arquitectura. Hubo una experiencia muy simpática porque se utilizaba el teléfono móvil y se les pedía que en ciertas partes del centro histórico de Quito reconozcan diferentes estructuras. Y eso con fotografías, todo eso se lograba y se desbloqueaba como un reto. Vinculaciones más cercanas entre los estudiantes y los resultados de aprendizaje en general se alcanzan en menos tiempo con este tipo de intervenciones. Vamos con un ejemplo de operativización. Entonces yo tengo, o yo quiero gamificar un curso virtual. Y allí es en donde esto está dentro de nuestra bibliografía. Lo que se trabajó o lo que se hizo fue primero hacer un análisis previo del contexto y los estudiantes. Por ahí en el chat estaban poniendo algunas cosas interesantes de algunas experiencias. Y la idea sería, sí, Yolanda se adelanta alguna cuestión. Y la idea es que al tiempo que establezco un contexto y verifico cuál es la infraestructura disponible, veo las necesidades de mis estudiantes, verifico cómo me puedo apoyar en mi modelo educativo institucional, pues ya me permite ir creando algunas condiciones para que yo pueda gamificar. En este punto de la infraestructura voy a aprovechar la participación de Yolanda, que dice aprovechar la gamificación se requiere que el administrador de Moodle instale algunos componentes que permitan a los docentes utilizar. Es justo lo que estaba hablando antes de iniciar nuestro encuentro. Y valga la pena este espacio para un poco, hay alrededor de 5 o 7 plugins para Moodle, que yo entiendo que todos los docentes de la central lo utilizan, que están pensados directamente para gamificación. Y entonces que, por ejemplo, permiten trabajar o que el cuestionario digital que yo normalmente utilizo, pues pueda también entrar en esta dinámica de asignar puntos y poner medallas que permiten trabajar con los emblemas. Sí, Tania, pues efectivamente existen.
les podríamos enviar posteriormente una entrada de esos plugins que están, y es para que se habilitan desde la administración y después ya quedan a disponibilidad de los profesores. Sí, por supuesto que no, eso es la labor del administrador, la instalación de los plugins. Y posteriormente a este contexto, a este diagnóstico anterior, se tiene una selección de estrategias. En este caso se utilizó la gamificación de contenido y el cuarto de escape. Y por el otro lado la estrategia PET. Sobre la gamificación de contenido, yo quería mostrarles un libro. No sé si alguien recuerda esta colección de libros de hace tiempo, de los 80, Multiaventura. Alguien quizás por allí en el chat. ¿Alguien lo vio? ¿Lo conocieron? No, no, sorry, dice Evelyn. Solo yo tuve infancia. No es verdad. De lo que se trataba Multiaventura, o los libros de Multiaventura, era de crear hábito de lectura. Y crear hábito de lectura lo hacían, pero gamificándole al libro. Lo que hacían es que, por ejemplo, la historia tradicional de los sabuesos de Baskerville, de Arthur Conan Doyle, con Sherlock Holmes, lo comienzan a escribir de manera idéntica, pero en un momento, dentro de la trama, te dice, tú que eres Sherlock Holmes, ¿persigues al asesino o te quedas investigando? Y si persigues al asesino, pasa a la página 10, o si te quedas investigando, continúa con la siguiente página. Y entonces esa es la idea del multiaventura, y es ya una gamificación de contenido. He creado o he trabajado con mi conjunto de temas, los respeto, y en algún momento permito que haya toma de decisiones. Y es esa justamente la idea, no tiene que ver, miren, con las tecnologías como tal. Hay herramientas que te permiten trabajar para mejorar, pero la idea es la misma. Y entonces, en este caso es lo que utilizaron. Entonces, trabajaron con contenidos todos sus contenidos los pusieron en una historia completa, de principio a fin. Y la historia estaba dividida en 14 capítulos, y la idea del cuarto de escape es que tú no puedes pasar al siguiente capítulo en cuanto no hayas resuelto todas las actividades y consignas del anterior. Y entonces esto tenía que ver con entregar los recursos específicos, establecer formas de manejar la información, el espacio de toma de decisiones, si es que puede pasar o no a la siguiente unidad, y si es que no, pues hay un espacio de retroalimentación para que vuelva a tomar el reto. Esto, por supuesto, tiene que ver con, con una intencionalidad de que incluso la retroalimentación también se maneje de manera automática. En cuanto a la cuestión PET, que era más secundario a la anterior estrategia, se trabajó con cuestionarios breves, establecer competencia entre usuarios, con la idea de que los estudiantes al tiempo que competían, pues puedan ir entrenando todas las capacidades que eran necesarias para resolver ese cuarto de escape.